Hola, en la lección anterior hemos visto cómo se define una integral doble para el caso de una función que depende de dos variables y tiene valores reales. Gráficamente, lo que esta integral representa es esencialmente esto que aquí indico. R es alguna región del plano XY. Y si nos fijamos en los valores de esta función f en estos puntos, que precisamente pertenecen a la región R que aparece aquí como el dominio de integración, entonces eso va a determinar una cierta superficie aquí en el espacio. Y precisamente esta integral va a representar el volumen que se halla por debajo de la gráfica, por encima del plano XY, pensando en el caso aquí sencillo de la gráfica que la función tiene valores positivos. En aquellos casos donde la función tome valores negativos, entonces la integral va a tener una contribución negativa, y en todo caso la integral sobre toda la región sería la suma algebraica de los volúmenes positivos que se encuentran por arriba del plano XY menos los volúmenes negativos que se encuentran por debajo del plano. Pero aquí en este dibujo sencillo, esta integral sería algo positivo que representa, como dije, el volumen debajo de la gráfica. Aquí precisamente esta superficie estaría dada por z igual a f de xy. En unos momentos vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto en la práctica, y el resultado más importante de la lección pasada es el teorema de Fubini, que nos permite calcular en la práctica integrales como esta, y vimos que esto es particularmente sencillo si estamos pensando en una región de una forma muy especial. Si aquí se encuentra el plano XY y tenemos una región acotada por líneas rectas verticales, por ejemplo, una línea puede ser x igual a, la otra línea puede ser x igual a b, y la otra parte de la frontera de esta región vamos a suponer va a estar dada por las gráficas de funciones. Aquí, por ejemplo, para la parte superior estamos suponiendo que la y es una cierta función h de x, y la parte inferior está dada por y igual a g de x. En este caso, si esta es la región de interés, la integral sobre r de f de xy de x de y se va a poder calcular como una integral iterada. Vamos a dejar la integración sobre AB en la variable x para el final, mientras que la función f de xy se va a integrar primero sobre y, tomando la x como algo fijo en esta primera integral, y para cada valor de la x en este intervalo, la y, aquí se puede ver del dibujo, va a ir desde g de x hasta h de x. Entonces aquí tenemos g de x, h de x, y esta es la forma en la que, pues como decía, en la práctica se calcula regularmente una integral doble. Ya en la sesión anterior vimos un ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos más en lo que sigue, y el primer ejemplo que vamos a considerar enseguida se refiere a este problema. Tomamos el plano XY como antes y vamos a suponer que tenemos aquí una parábola dada por la ecuación y igual a 2 menos x cuadrada, y vamos a suponer que la región que nos interesa está limitada por el eje y, por la recta x igual a 1 y el eje x. Entonces aquí la región de interés es esta, vamos a suponer, y lo que queremos para comenzar es expresar la integral doble sobre esta región sombreada en color amarillo de alguna función continua, vamos a suponer, para que sea válido el teorema de Fubini. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, sin especificar aún lo que es esta f, expresar esta doble integral en términos de integrales iteradas. Entonces aquí vean que la situación que se nos presenta
es similar a la que aparece en la parte superior. La región R que aquí tenemos está acotada por dos rectas verticales, una es x igual a 0, otra es x igual a 1, mientras que la parte superior está dada por esta ecuación, esta sería la función h, mientras que la parte de abajo estaría dada por una función g idénticamente 0. Entonces, pues sería simplemente aplicar lo que aquí está indicado a la derecha, de tal forma que esta integral doble se puede calcular como la integral de 0 a 1 de la integral de esta función sobre y la y para cada valor de x que se encuentra entre 0 y 1 va a ir desde 0 hasta terminar con esta expresión. Entonces aquí tendríamos la integral de 0 hasta 2 menos x cuadrada. Ahora, en este caso, el cambiar el orden de la integración presenta un poquito de problema, porque aquí podemos ver que el valor máximo de la y en esta región vale 2. Aquí se puede notar, si la x vale 0, la y vale 2. Y si quisiéramos, por alguna razón, calcular esta doble integral, pero ahora integrando primero sobre x y después sobre y, lo podríamos hacer. El detalle es que cuando integramos al final sobre la y, para cada valor de y fijo, la x podría ir de 0 hasta 1 en algunos casos, y en otros casos iría desde 0 hasta lo que corresponda de acuerdo con esta curva que está dada por esta ecuación. Este punto, aunque aquí en la figura no se ve muy bien, se puede determinar fácilmente. Si aquí la x en este punto vale 1, entonces aquí se ve que la y tiene que ser 1 también. Entonces el dibujo ciertamente no está hecho a escala, pero bueno, eso es lo que tendríamos. Entonces lo que va a ser conveniente en este caso, si queremos invertir, decía, el orden de integración, va a ser partir la integración sobre y, que para recorrer toda esta región, la y, repito, tendría que ir de 0 a 2. Bueno, eso lo podemos partir en dos partes, de 0 a 1 y después de 1 a 2. Entonces, en ese caso, la integral sobre esta región de f de xy de x de y se va a poder calcular de esta forma. Calculamos la integral de 0 a 1 sobre la y, calculando primero la integral sobre x de esta función, pero aquí justamente se puede ver que si la y está entre 0 y 1, entonces la x para recorrer toda esta región tiene que comenzar en 0 y terminar en todos esos casos en 1. Entonces esos serían los límites de integración para esta primera parte. Pero dejaríamos todavía sin cubrir esta parte que tiene un borde curvo. Y aquí la y iría de 1 a 2. Entonces aquí tendríamos que integrar de 1 a 2 sobre y. La integral de f de x y sobre x. Y para este otro segmento, si estamos pensando en algún valor de y particular entre 1 y 2, para poder cubrir esta parte de esta región, la x tiene que comenzar en 0 y tiene que terminar con lo que está determinado por esta ecuación. Entonces aquí comenzaríamos desde 0 y para ver qué valor le corresponde aquí al final, habría que despejar de aquí la x. La x entonces sería, como pueden ver, la raíz cuadrada de 2 menos y. En principio habría dos posibles valores para esta raíz. De hecho, el signo más y el signo menos corresponderían a la parte del lado derecho de la parábola y a la parte izquierda también, que en este caso no nos interesa. Aquí tendríamos, al despejar la x, dos posibles signos. Con el signo menos nos daría esta rama, con el signo más corresponde a la parte que aquí justamente necesitamos. Entonces este límite sería la raíz de 2 menos y. Entonces vean que esta integral iterada
no se parece mucho a estas integrales iteradas que aquí tenemos, pero para una función bien comportada, digamos para una función continua, por ejemplo, estas integrales tienen que dar el mismo resultado. Vamos a comprobarlo tomando un ejemplo sencillo, y el ejemplo que vamos a tomar aquí para que las integrales sean fáciles de calcular, por ejemplo, es este, x cuadrada más xy. Aquí en principio podríamos inventar cualquier función continua, pero mejor nos limitamos un poquito para que las integrales sean fáciles de calcular. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esta expresión en lo que teníamos aquí arriba, y el resultado que debemos de obtener finalmente tiene que ser un cierto número real que, como mencionaba antes, representaría un volumen. Sería el volumen que existe entre esta región del plano XY, y por arriba estaría el valor como el techo de esa región. Sería la gráfica de esta función, algo que se parecería un poquito a lo que mencionaba aquí en la parte inicial. En este problema estamos simplemente interesados en calcular la integral para practicar, pero el ejemplo que viene después sí va a corresponder efectivamente a calcular un volumen. Así es de que, bueno, vamos a ver todos estos aspectos. Entonces, utilizando esta expresión, lo que tenemos, como pueden ver, sería esto, la integral sobre esta región de esta función. Se puede calcular, como ya se dijo, mediante la integral de 0 a 1, aquí está pues indicada, de la integral de 0 a 2 menos x cuadrada de la función, que es x cuadrada más xy de y, y después integramos sobre x. Entonces aquí lo que hay que hacer, como decía antes, es calcular esta integral como si fuera una integral de una función de una sola variable, porque precisamente aquí la única variable que hay que tomar en cuenta es la y. La x hay que tomarla como una constante, y aquí la x pues también aparece tanto en el integrando como en los límites de integración. Bueno, entonces vamos a ver qué cosa resulta. Aquí, bueno, como decía, la elección de la función ha sido, pues a propósito, algo sencillo para que no cueste mucho trabajo el calcular las integrales. Aquí en este punto lo que nos interesa no es tanto repasar o aprender métodos de integración, sino simplemente ver cómo lo que conocemos de cálculo integral elemental se aplica para el cálculo de integrales dobles. Entonces, para el primer término, como la x es una constante, tendríamos una primitiva que podría ser x cuadrada por y, mientras que para el segundo término, una primitiva es x por y cuadrada sobre 2, y eso habría que evaluarlo entre y igual a 0 y 2 menos x cuadrada, y lo que quede hay que integrarlo posteriormente sobre la x. Aquí voy a continuar más a la izquierda para que no nos tengamos que extender demasiado hacia abajo. Entonces lo que tendríamos ahora es esto que voy a indicarles. Cuando la y vale 0, ambos términos que tenemos aquí se anulan, así es de que solamente tenemos que preocuparnos por lo que pasa en el límite superior. Entonces allí lo que tendríamos es x cuadrada por la y, que se sustituye por 2 menos x cuadrada, más x sobre 2 por y cuadrada, que entonces se convierte en 2 menos x cuadrada al cuadrado, y eso hay que integrarlo sobre x. Noten que lo que tenemos ahora es la integral elemental de una función que depende de una sola variable con extremos que ya son números reales fijos, que ya, a diferencia de lo que teníamos aquí donde apareció una variable, aquí ya no hay variables. Aquí son valores, como decía, totalmente determinados ya desde ahorita. Entonces aquí una posibilidad es ir desarrollando los productos que aparecen. Entonces vamos a tener 2x cuadrada menos x cuarta
mientras que desarrollando el binomio que aparece aquí, tendríamos un 4 sobre 2 nos da 2, entonces sería un 2x. Del doble producto, lo que tendríamos sería finalmente un menos 2 por x al cubo. Y finalmente del cuadrado del segundo vamos a tener un x quinta sobre 2. Y eso es lo que tenemos que integrar ahora sobre x. No hay aquí términos semejantes que reducir. Y en este caso las primitivas pues son muy fáciles de obtener porque se trata simplemente de potencias de x. Para el primer término tendríamos 2x cúbica sobre 3, para el que sigue x quinta sobre 5, después x cuadrada menos 2x cuarta sobre 4, más x sexta sobre 12, que hay que evaluar entre 0 y 1. De nuevo, en 0, todo esto se anula, y en 1, cualquier potencia de x vale 1. Así es de que lo único que queda es 2 tercios menos 1 quinto más 1 menos 1 medio más 1 sobre 12. Entonces, si efectuamos las operaciones aritméticas que aquí están indicadas, fácilmente se ve que esto es 63 sobre 60. Y como decía, pues es un número real. Ya no puede ser función de ninguna de las variables que aquí aparecía originalmente. Guardamos ese resultado y ahora vamos a ver qué cosa resulta si hacemos la integración en el orden contrario. Entonces aquí reduzco un poquito la escala para que alcancemos a ver lo que teníamos anteriormente. Ahora lo voy a hacer en color azul para que se note el contraste, la diferencia. Entonces ahora esta integral doble la vamos a poder calcular como la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de la función que es x cuadrada más xy. Primero integramos sobre x y después sobre y, más la integral de 1 a 2 de la integral de 0 a la raíz de 2 menos y de la función que nuevamente es x cuadrada más xy. Integramos sobre x y después integramos sobre y. Entonces eso es lo que tenemos que calcular, y si hacemos las cosas bien y lo anterior también está bien, debemos de llegar al mismo resultado. Entonces aquí voy a ir desarrollando las dos integrales dobles simultáneamente. Entonces lo que tendríamos es la integral de 0 a 1, y ahora vean que en este caso estamos integrando primero sobre x. Entonces la y aquí se trata como una constante, una primitiva de esta función. Sería entonces x cúbica sobre 3 más x cuadrada sobre 2 por y, que hay que evaluar entre x igual a 0 y 1. Y lo que quede hay que integrarlo sobre y. En forma similar de la segunda integral iterada, vamos a tener que calcular la integral de 1 a 2 de algo muy similar. De hecho, pues es la misma función, así es de que la misma primitiva que ya teníamos previamente la podemos aquí utilizar de nuevo, solamente que ahora esto hay que evaluarlo entre x igual a 0 y la raíz de 2 menos y, y lo que quede hay que integrarlo posteriormente sobre y de 1 a 2. Aquí otra vez las cosas son sencillas, porque cuando la x vale 0, todo eso se anula, y cuando la x vale 1, cualquier potencia de x vale 1, así es de que lo único que nos va a quedar es la integral de 0 a 1 de 1 tercio más y sobre 2, que hay que integrar sobre y, más la integral de 1 a 2, y aquí ocurre algo muy parecido. Cuando la x vale 0, todo esto se anula, y cuando la x es esta raíz, pues lo que vamos a tener es 1 tercio de 2 menos y a la 3 medios más y sobre 2 por 2 menos y. Todo esto es lo que necesitamos aquí integrar. Para la integral de la izquierda, una primitiva es y sobre 3 más y cuadrada sobre 4,
que hay que evaluar entre 0 y 1. Para el siguiente término, lo que podemos notar es que si uno separa este denominador, este factor de 1/3, esto que está aquí, pues es casi como tener y a la 3 medios, porque este término es una constante. A lo que me refiero es a esto. Una primitiva de 2 menos y a la 3 medios sería 2 menos y a la 5 medios por 2/5, de tal forma que cuando uno deriva esta expresión, el 5 medios se cancelaría, quedaría 2 menos y a la 3 medios por la derivada de la cantidad que está dentro del paréntesis, lo cual da menos 1, y eso entonces explica por qué aquí puse un menos 1 en la parte izquierda. Para este segundo término, lo conveniente pues es desarrollar e integrar término a término. El primer término es y, una primitiva es y cuadrada sobre 2, y para el siguiente término tendríamos menos y cuadrada sobre 2, entonces eso nos da y cúbica sobre 6. Entonces todo esto hay que evaluarlo entre, así lo podemos escribir, 1 y 2. Bueno, entonces vamos a ver qué cosa resulta. Cuando la y vale 0, esto se anula. Cuando la y vale 1, todas las potencias de y son 1. Entonces tendríamos para comenzar 1/3 más 1/4. Y posteriormente lo que vamos a tener es esto que ahora escribo. Cuando la y vale 2, esto se anula. Entonces vamos a tener ahí un 0, o menos 0 si gustan. Después tendríamos 2 al cuadrado sobre 2, que es 2. Y en el término siguiente sería 8/6. A eso hay que restarle el valor de toda esta función en y igual a 1. Entonces eso nos da menos 2 entre 15. Y cuando la y vale 1, 2 menos 1 es 1, que a cualquier potencia es 1. Eso es lo que quedaría. Tendríamos después menos 1 medio. Y finalmente menos 1/6. Así es de que, simplificando, esto es 1/3 más 1/4 más 2 menos 4/3 más 2 sobre 15 menos 1 medio más 1/6. Y si uno hace las operaciones que están aquí indicadas, que pues es simplemente cosa de aritmética elemental, el resultado de todo esto se puede confirmar que es nuevamente 63 sobre 60, como debía de ser. El ejemplo que vamos a ver a continuación sí corresponde a un cálculo en donde el objetivo es precisamente determinar el volumen debajo de una gráfica. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a considerar un paraboloide de revolución, algo como esto, que va a estar dado por la gráfica de la función z igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Eso significa que el vértice de esta figura estaría aquí a la altura de 4. Vean que justamente cuando la x y la y son 0, la z vale 4. Y lo otro que se puede ver es que la intersección de esta superficie, que es la gráfica de esta función, con el plano XY se obtiene haciendo z igual a 0. Y si z es 0, entonces x cuadrada más y cuadrada es 4. Y eso corresponde a una circunferencia de radio 2. Entonces aquí lo que vamos a tener en el plano XY es una circunferencia, decía, de radio 2. Entonces vamos a ver cómo se puede determinar el volumen que se halla por debajo de esta superficie, por encima del plano XY y nada más. Entonces
En este caso vean cómo de una manera natural, si estamos suponiendo que este volumen está limitado por el plano XY, aquí la región de integración aparece en forma automática. Lo que va a ser conveniente es hacer aquí a un lado una gráfica en donde tengamos a esta región por separado. Entonces piensen ustedes en una circunferencia de radio 2, algo más o menos parecido a esto. Obviamente, bueno, la figura no corresponde a lo que queremos en realidad, pero eso realmente no importa gran cosa. Aquí la parte importante que se puede extraer de la figura, se puede extraer de ella sin que tengamos que hacer, afortunadamente, una figura perfecta. Entonces, lo que decía antes es que este círculo, que es esta curva que aquí resulta de la intersección de la superficie con el plano XY, es este círculo que tiene radio 2. Eso quiere entonces decir que la X va a ir de menos 2 a más 2. Y entonces la integral que en este caso nos interesa, que sería sobre esta región, esta sería la región de integración, entonces la integral sobre R de la función, pero en este caso la función pues es precisamente 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Esa es la función de X y Y que determina el techo de esta región. Entonces eso es lo que tenemos que integrar sobre las variables X y Y que aquí aparecen. Entonces, en este caso vean que hay simetría en las variables X y Y, es decir, vamos a tener algo tan complicado o tan simple tomando la X como la primera variable o la Y como la primera variable. Entonces voy a dejar la X para el final. Entonces tendríamos una integración de menos 2 a más 2 sobre la variable X. Y ahora recuerden, esta circunferencia tiene como ecuación, decíamos, X cuadrada más Y cuadrada igual a 4, lo cual resulta de aquí, cuando la Z vale 0, que son los puntos del plano XY. De ahí resulta esta ecuación, y la Y de aquí se puede determinar. La Y entonces estaría dada por la más menos la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrada. El signo más corresponde a la parte superior y el signo menos corresponde a la parte inferior. Entonces, para cada valor de X en el intervalo entre menos 2 y más 2, la Y, para que no nos salgamos de esta región y que la cubramos toda, la Y tiene que ir desde menos la raíz de 4 menos X cuadrada hasta más la raíz de 4 menos X cuadrada. Entonces, vean que aquí en este ejemplo todo está determinado una vez que damos esta función y nos interesamos por el volumen que se encuentra por encima del plano XY. Eso determina la región y eso a su vez pues determina los límites de integración que aquí necesitamos. Entonces la función sigue siendo 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Esto hay que integrarlo en este caso sobre Y después sobre X. Entonces de nuevo, como aquí tenemos potencias de X y de Y, la integración en esta primera etapa no se ve complicada. Vamos a ver qué cosa resulta. Entonces esto sería la integral de menos 2 a más 2 de... Para comenzar necesitaríamos una primitiva de 4 menos X cuadrada y se ve, aquí recuerden que para esta integral que está dentro de estos paréntesis, la Y es la variable de integración, todo esto es una constante, aquí está. Entonces una primitiva para estos dos términos sería esto que ya escribí, mientras que para este último término lo que tendríamos sería simplemente un Y cúbica sobre 3 y todo esto hay que evaluarlo entre Y igual a menos la raíz de 4 menos X cuadrada y más la raíz de 4 menos X cuadrada. Lo que quede hay que integrarlo sobre X posteriormente. Ahora notemos que la función que aquí tenemos para la Y, la primitiva que aquí salió, es una función impar de Y.
de tal forma que cuando sustituimos en este límite superior, lo que vamos a obtener es el negativo de lo que se obtiene al sustituir este otro límite. En pocas palabras, eso significa que esta integral sería 2 veces la integral de menos 2 a más 2 de simplemente evaluar esta función en el límite superior, y eso entonces nos lleva a 4 menos x cuadrada por la raíz, lo voy a escribir 4 menos x cuadrada, que viene de sustituir la y por este valor, menos 1/3 de 4 menos x cuadrada a la 3 medios, y eso hay que integrarlo sobre x. Como decía, esto que está aquí es el valor de esta función en y igual a la raíz de 4 menos x cuadrada, y cuando restamos a eso el valor de esta función en y igual a menos esta raíz, vamos a obtener una contribución totalmente idéntica, y por eso aquí aparece este factor de 2. De hecho, este producto es 4 menos x cuadrada a la 3 medios, así es de que aquí tenemos dos términos semejantes. 1 menos 1/3 son 2/3, así es de que esto es igual a 4/3 de la integral de menos 2 a más 2 de 4 menos x cuadrada a la 3 medios de x. Y ahora pues todo el problema se reduce a calcular esta integral de una sola variable, y por la forma que tiene esta expresión que se encuentra dentro del paréntesis, pues eso sugiere el uso de un cambio de variable trigonométrico. Y aquí, pues por ejemplo, podemos proponer que la x sea 2 veces el seno de alguna otra variable, que voy a llamarle teta, de tal forma que dx es 2 veces el coseno de teta de teta. Con eso, las cosas quedan así. Tendríamos el factor 4/3. Los límites de integración para la nueva variable que es teta se pueden entonces escoger de esta forma, entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, recordando que el seno de pi sobre 2 es 1 y que la función seno es una función impar. Cuando sustituimos esta expresión aquí dentro, vamos a tener 4 menos 4 seno cuadrado. El 4 se puede separar y eso nos da un factor de 8, que también podemos extraer de la integral. Y quedaría de aquí un 1 menos seno cuadrado, que es un coseno cuadrado. Al sacarle raíz cuadrada, eso nos daría el valor absoluto del coseno. Lo voy a escribir. Lo que vamos a tener es el coseno de teta al cubo. Y del dx tendríamos un factor extra de 2 por el coseno de teta de teta. Ahora, como estamos interesados solamente en el intervalo entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, si recordamos la gráfica de la función coseno, podemos ver que en ese intervalo el coseno es positivo, así es de que las barras de valor absoluto se pueden eliminar, de tal manera que la integral que nos queda sería 64/3, que viene de reunir este 2 con este 4, es 8 por 8, 64 sobre 3, por la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 del coseno cuarto de teta de teta. Esta integral, como seguramente ustedes recordarán, se puede calcular, por ejemplo, utilizando integración por partes. Uno puede pasar esta integral a una integral del coseno cuadrado, pero una forma alternativa de hacer las cosas es utilizar identidades trigonométricas. Por ejemplo, aquí podemos recordar que el coseno, digamos, de 2 alfa es lo mismo que el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y eso equivale a su vez a 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. Y por lo tanto, el coseno cuadrado de alfa es lo mismo que 1 más el coseno del doble ángulo sobre 2. Usando esa identidad, ahora podemos ver que el coseno cuarto de cualquier ángulo, bueno, en este caso concreto, nos interesa de una vez el coseno cuarto de teta, pues para comenzar, eso es lo mismo que el coseno cuadrado de teta al cuadrado, pero el coseno cuadrado sería 1 más el coseno de 2 teta sobre 2, que hay que elevar al cuadrado.
Eso a su vez es un cuarto de 1 más 2 veces el coseno de 2θ más el coseno cuadrado de 2θ. Y para este último término lo que hacemos es utilizar de nuevo esta misma identidad. Aquí no estoy afirmando que este sea el camino más conveniente, pero sirve. Entonces aquí tendríamos 1 más 2 veces el coseno de 2θ, y para el coseno cuadrado de 2θ aplicamos esta relación poniendo en lugar de alfa 2θ. Entonces eso sería un medio de 1 más el coseno del doble ángulo, que en este caso nos llevaría a 4θ finalmente. Aquí pues quizá lo que podemos hacer es meter o al revés, sacar este 2 para que no nos estorbe. Entonces esto sería un octavo de 2 más 4 veces el coseno de 2θ más 1 más el coseno de 4θ, de esa forma. Eso permite hacer una pequeña reducción. Aquí tenemos 2 más 1 nos da 3, así es de que esto es un octavo de 3 más 4 veces el coseno de 2θ más el coseno de 4θ. Bien, entonces regresando a lo que teníamos aquí arriba, todo esto que está aquí lo sustituyo. 1 octavo con 64 nos deja 1 octavo también, de tal forma que el volumen que aquí estamos interesados en calcular sería lo mismo que 8 tercios, una vez que cancelamos 1 octavo con el 64 tercios, simplificando. Eso es lo que nos queda. Y ahora lo que hace falta es calcular la integral entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2 de 3 más 4 por el coseno de 2θ más el coseno de 4θ. Y cada uno de estos términos pues se puede integrar muy fácilmente. De hecho, el resultado es 8 tercios por, ya no integral, sino que tendríamos ahora 3θ más 2 veces el seno de 2θ, ya que si uno deriva esta función, le va del seno es el coseno, saldría un factor extra de 2 que reproduce este 4. Y para este último término, lo que tendríamos de forma similar sería un cuarto del seno de 4θ, tomando en cuenta nuevamente que al derivar esta función del seno aparece un coseno con un 4 adicional que cancelaría el 1/4. Todo esto tenemos que evaluarlo entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. En este caso, nuevamente podemos ver que esta función que aquí aparece como función de θ es una función impar, de tal forma que lo que vale todo esto en pi sobre 2 es el negativo de su valor en menos pi sobre 2, por lo que todo esto al evaluarlo entre los límites sería 2 veces lo que se obtiene al evaluarlo en el límite superior. Entonces el resultado de todo esto es 16 tercios. En el límite superior tendríamos 3 por pi sobre 2 más 2 veces el seno de pi, lo escribo, aunque esto vale 0, más un cuarto por el seno de 2pi, que también vale 0. Entonces el resultado de todo esto sería que este 3 desaparece, simplemente 8pi. Entonces el volumen por debajo de este paraboloide de revolución sería 8pi, algo así como unas 24 unidades cúbicas aquí de volumen en esta región. Noten que como se trata de una figura de revolución, conocemos de cálculo elemental una forma de calcular este volumen, lo cual pues nos daría un método alternativo. Vamos a verlo para que se compare. En realidad el método de ver a esta figura como una figura de revolución va a ser algo muchísimo más breve,
pero pues de todas maneras sirve de ilustración. La diferencia es que el método que acabamos de ver, aunque va a resultar mucho más largo, es de mucha mayor aplicabilidad. Entonces, ahora lo que hago es esto que aquí presento. Si nos fijamos en una parábola, algo como esto, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y ahora lo que uno necesita es tomar la ecuación y igual a la raíz de 4 menos x. De esa forma, cuando la x vale 0, aquí tenemos 2, y para que la y valga 0, la x tiene que ser 4. Entonces ustedes pueden ver que estas distancias son precisamente las que aparecían en la figura que teníamos allá arriba. Y cuando uno hace girar esta figura alrededor del eje X, precisamente se va a generar el paraboloide que habíamos considerado en la parte anterior. Entonces ya sabemos de cálculo elemental que el volumen de una figura como esta se puede calcular así. En este caso, los límites de integración que necesitamos considerar para tener la porción del paraboloide que interesa, pues sería la integral de 0 a 4, por lo que aquí ya está expresado gráficamente. Y simplemente recuerden, la forma sencilla de llegar al resultado que aquí necesitamos integrar es dividir esto en cortes, que son rebanadas que van a tener una sección circular, así es de que el área de cada una de esas rebanadas es pi por el radio al cuadrado, o sea, pi, y el radio al cuadrado pues sería 4 menos x en raíz al cuadrado, es decir, 4 menos x simplemente, y eso hay que integrarlo sobre x, tomando en cuenta que el de x sería el grosor de esas rebanadas que estamos aquí uniendo para formar todo este volumen. Entonces eso es lo que tendríamos que calcular, y como dije, definitivamente es mucho más simple que el cálculo que hicimos en la parte anterior, pero insisto, la diferencia enorme es que este método que estamos viendo ahora solamente es aplicable en forma directa para figuras de revolución, es decir, que tengan un eje de simetría, mientras que el cálculo que hicimos en la parte superior es válido de una manera muchísimo más general. Entonces lo que vamos a tener aquí rápidamente sería pi, que se puede extraer de la integral, y una primitiva de la función 4 menos x sería 4x menos x cuadrada sobre 2, que hay que evaluar entre 0 y 4, y todo eso lo que nos da es pi. En el límite inferior, cuando la x vale 0, todo esto se anula. En el límite superior tendríamos aquí 16 menos 4 al cuadrado, que es 16 sobre 2, que es 8. 16 menos 8 es 8, así es de que el resultado es 8pi, que coincide, como debe de ser, con el resultado que obtuvimos previamente. Entonces, repito, aquí en este caso especial, pues tendríamos estas dos opciones. Esta resulta, como hemos visto, muchísimo más simple, rápida, pero la diferencia, repito, es que el método que aplicamos aquí inicialmente es algo de mucha mayor aplicabilidad, mucho más amplia. Entonces sería el método que vamos a estar aplicando en otras figuras. De hecho, en la siguiente lección vamos a comenzar con un problema en donde no se va a tratar de un sólido de revolución, así es de que pues precisamente este método que aquí hemos aplicado va a ser el que nos va a resultar útil. Entonces con esto quiero terminar esta lección y vamos a continuar con más ejemplos en la siguiente para que todo esto pues quede suficientemente claro. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.